Los invito entonces en esta mañana a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a estar compartiendo hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a estar entonces leyendo. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vuestros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Discúlpeme que me pasé hasta ese versículo, pero solamente vamos a llegar hasta el 10. Desde estos pasajes que vamos a compartir, empezará la oposición de los líderes judíos a los apóstoles y a la iglesia del Señor, como vamos a seguir viendo a lo largo de este pasaje de los Hechos. El libro de los Hechos demuestra que los judíos que rechazaron y crucificaron a Jesús van a continuar en su rebelión contra Dios y en su rechazo a las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, del Cristo que ha resucitado y que ha sido ascendido al cielo, y que esos apóstoles proclamaban, porque eso es lo que ellos proclamaban, que ciertamente el Cristo que ellos habían crucificado había resucitado a los cielos, y que por creer en ese nombre se podía alcanzar la vida eterna y la salvación, y que era necesario entonces arrepentirse del pecado. Y el apóstol Pedro ha venido refiriendo estas cosas en los versículos que antes hemos compartido. Sin embargo, después de muchos siglos de estos acontecimientos, la mayoría de las personas, creyendo adorar a Dios a su manera, y como estos judíos, permanecen en rebelión contra Dios y rechazan el Evangelio. En cambio, ellos se volcan hacia la idolatría, se volcan hacia las herejías que los mismos gobernantes y que las mismas autoridades promueven. De tal manera que el pueblo y las autoridades participan en todas las herejías que puedan existir. Y le hago esta referencia con ocasión de lo que hemos en estos días visto o escuchado sobre la feria, en la cual las mismas autoridades que nos gobiernan, la misma iglesia que tiene una autoridad hegemónica,
se hacen en un matrimonio y llevan al pueblo también a participar de todas estas herejías y toda esta idolatría. De tal manera que ellos rechazan al único Dios verdadero y deciden ir a adorar a los ídolos. Y nosotros en estos días, con mucho lamento, lo vemos a nuestro alrededor, en todas partes, en nuestra región. En el Antiguo Testamento, el ejercicio del sacerdocio comenzó con Aarón y sus hijos. Es decir, el hermano de Moisés, que era hijo descendiente de los levitas, de la tribu de Leví. Y eso lo podemos ver en Éxodo 28:1, y que nosotros en estos días hemos estado compartiendo. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. Dice, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. De tal manera que entonces el ejercicio del sacerdocio entonces comenzó por Aarón y los hijos de él. Y hemos compartido, cuando hemos estado haciendo la lectura de Éxodo, que esos sacerdotes actuaban como mediadores humanos entre Dios, que era santo, y la humanidad, que era pecadora. O sea que ellos eran entonces escogidos y apartados por Dios para que les sirvieran. Entonces los sacerdotes debían ser santos y solo ellos podían acercarse a Dios a favor del pueblo en el día de la expiación. Solamente ellos tenían esa facultad exclusiva, no de más nadie. Entonces, los sacerdotes en todos los tiempos eran varios, como vemos en esos pasajes. Entonces ellos servían bajo un sistema de turno, tenían como especie de guardia. Podemos verlo en Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. En el versículo 23 del mismo capítulo 21, del mismo capítulo 1, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Para este entonces, en el contexto que hoy estamos compartiendo, entonces los sacerdotes que existían eran descendientes de aquellos sacerdotes que empezaron a servir en el tabernáculo que se hacía en el desierto. Es decir, que estos sacerdotes de estos tiempos de los Hechos, entonces eran los descendientes de aquellos mismos sacerdotes que empezaron en los tiempos que el tabernáculo fue erigido en el desierto y que nosotros hemos estado compartiendo a través del libro del Éxodo. El jefe de la guardia entonces del templo era un sacerdote levita que estaba encargado de la fuerza policial y de la vigilancia del templo. Eso hacía el jefe de la guardia. El jefe de la guardia, del que habla el versículo 1, porque el versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice ese pasaje. Entonces, este era el jefe de la guardia, un sacerdote que estaba encargado de la fuerza policial y de la vigilancia, entonces, del templo. Los saduceos, de los que hace referencia ese versículo 1, era una secta entre los judíos, que por lo general eran personas ricas. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían ni en ángeles ni creían en demonios. Ellos eran unas personas que eran racionalistas. Es decir, las personas que son racionalistas solamente conciben que existe para ellos lo que su razón y en su mente ellos puedan tener. Lo que su mente no puede concebir, para ellos no existe. Entonces los racionalistas, ellos no, como eran racionalistas, entonces los saduceos no creían ni ángeles ni demonios, ni creían en la resurrección de los muertos, ni en las cosas sobrenaturales.
ellos discordaban de otra secta que eran los fariseos, en cuanto a que los saduceos, ellos solamente aceptaban el Pentateuco del Antiguo Testamento. O sea que ellos los demás libros del Antiguo Testamento ellos los rechazaban y tenían algunas discrepancias en la interpretación de la ley. Entonces, para los tiempos de Moisés, para los tiempos de Herodes, que gobernaba entonces Judea, ellos, por la influencia que tenían, y como eran los ricos, ellos llegaron a tener todo el control del manejo del templo a través de la influencia que entonces tenían. Dice entonces el versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, que ellos vinieron, ese grupo de personas vino entonces, y dice ese pasaje que estaban resentidos. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, la sanidad que había tenido el paralítico en el versículo 3:2 iba a tener sus consecuencias, como habíamos referido en algún momento. Y para esas autoridades, su corazón no había tenido la menor importancia, pero la publicidad que ese acontecimiento había generado y el sermón de Pedro sí les importaba a ellos y sí les llegó entonces a preocupar por las cosas que ellos deciden. Y por esa razón entonces ellos deciden interrumpir la enseñanza que los apóstoles vienen dando. Así que, estando Pedro y Juan entonces todavía hablándole a la gente, y recordemos que viene dando Pedro un sermón, y que dijimos que la semana pasada estaba terminando ese sermón cuando compartimos el último pasaje. Entonces, cuando los sacerdotes y el jefe de la guardia y los saduceos llegaron para prenderle, es decir, que ellos no habían terminado de hablar con la gente que ahí estaban en ese discurso que viene dando a esa audiencia judía, cuando entonces llegaron para arrestarlo. Esas autoridades entonces estaban alarmadas por las declaraciones que Pedro había hecho sobre el Mesías, lo que decía sobre el Mesías, y las críticas que venían haciendo, que recaían sobre las autoridades judías. Recordemos que ellos habían dicho que ellos habían matado al justo y habían libertado al homicida. Ellos habían dicho eso, Pedro en su discurso ha dicho eso, ya que ellos, además, habían influido sobre Pilato para que Jesucristo fuera ejecutado. Esas cosas está diciendo Pedro en ese discurso. Y además, ese que ellos habían ejecutado por blasfemia, a ese mismo ellos referían como ese que ha resucitado. Es decir, que a quienes ellos ejecutaron por blasfemia, los apóstoles proclamaban de él su resurrección entre los muertos. En consecuencia, entonces los saduceos, que tenían control sobre el templo, se irritaron porque los apóstoles estaban enseñando a la multitud. Y no solamente estaban enseñando, sino que de manera muy especial estaban enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Y que por supuesto era una cosa en la que ellos no creían ni aceptaban. De tal manera que para ellos eso podía ser una herejía que le estuvieran enseñando a la gente esas cosas. Vamos a leer Lucas 20, 27. Siempre hacemos esto porque queremos demostrar con las Escrituras que las cosas que estamos diciendo son veraces y son así. En el 27 dice, Lucas 20, 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron.
Es decir, que los saduceos, como les dije, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Otra cosa era que los sacerdotes antes habían criticado a Jesús por no ser una persona educada y por no tener una educación formal ni una formación quizás académica. Vamos a leer Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Decía que Jesucristo, ellos lo llegaron a cuestionar porque ellos asumían que Jesucristo no tenía ninguna formación o preparación para hacer las cosas que entonces hacía. Entonces, por la misma razón, entonces, para ellos los apóstoles carecían de credenciales necesarias para enseñar. Estas cosas de alguna forma se parecen porque de alguna manera, por lo menos en nuestro contexto venezolano, la Iglesia Católica y los sacerdotes se atribuyen la única autoridad para enseñar las Escrituras. Para ellos, quienes son creyentes, para ellos no tienen calificación para hacerlo. Y de hecho, lamentablemente, hay muchas personas que dicen que los únicos que tienen estudios para enseñar la Biblia son los curas, los sacerdotes, y no así pues los creyentes, vamos a decir así, protestantes. De tal manera que eso es lo que piensa la gente. Sin embargo, para los sacerdotes, ellos no podían comprender, como no pueden comprenderlo hoy en día, quien critican a los creyentes que enseñamos el Evangelio. Ellos no saben que ciertamente el Espíritu de Dios trae iluminación a nosotros para que conozcamos las Escrituras y para que también podamos enseñarlas, y que es el Espíritu Santo quien nos capacita para ello, como de hecho habían sido calificados los apóstoles para hacer estas cosas que ellos hacían. Entonces, para los saduceos, los discípulos estaban empeñados en algo que era una imposibilidad. Eso era lo que pensaban los saduceos. Ellos estaban empeñados en una imposibilidad. Ellos se habían deshecho de Jesús, crucificándolo. Y unas semanas después, unos seguidores suyos empiezan entonces a hablar de su resurrección, que ha resucitado, y que entonces esa resurrección era la base y la esperanza de todos los creyentes. Porque para los apóstoles y para los creyentes del día de hoy, la resurrección es una cosa básica en la que se cimenta el cristianismo mismo. Es decir, que esa es la esperanza fundamental que entonces los creyentes tenemos en la resurrección. Vamos a leer 1 Corintios 15. Dice así el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo, 15:12, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecha. Es decir, que esto que ellos empezaron a predicar, entonces empezó a ser desde entonces la esperanza de todos los creyentes que estamos en Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, todos los creyentes deben tener su confianza en que ellos experimentarán en sus propios cuerpos esto que los apóstoles enseñaban, la resurrección de sus cuerpos. Pero como dice ese pasaje que hemos leído de Juan 5, 28 y 29, unos resucitarán para vida y unos para condenación perpetua. Ahora estamos en el versículo 13. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Los guardias del templo, por orden de los sacerdotes, arrestaron a Pedro y a Juan, pero como era ya tarde, fueron y los encerraron, ya que las actividades del templo de ese día ya habían terminado. Y por la ley judía no se le podían hacer procesos legales a las personas, no se le podían enjuiciar durante la noche. De tal manera que entonces el juicio quedó para el otro día en la mañana. Sin embargo, nosotros sabemos que a Jesucristo, por encima de esta prohibición que estaba establecida, se le hicieron un juicio durante la noche. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, que entonces, esto es como un paréntesis que hace Lucas, en esto que viene Lucas, porque Lucas es el escritor, de hecho, hace un paréntesis en lo que está diciendo, para recalcar, o sea, que estos acontecimientos y la persecución iba a producir mucho afecto en el pueblo, y mucha más gente iba a ir creyendo en el Evangelio, y se sumaban a la iglesia en Jerusalén, a los primeros 3,000 que hemos leído en Hechos 2:41, otras 2,000 personas, de tal manera que llegaron a ser un número de creyentes como de 5,000 personas, dice Lucas en ese pasaje. Vamos a leer Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, que entonces el autor recalca que entonces la iglesia iba creciendo como consecuencia de todas estas cosas, y eso por supuesto revela la obra del Espíritu Santo haciendo todas esas cosas que el Señor había dicho que habrían de ser. Vamos a leer el 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes. Entonces, a la mañana siguiente, el cuerpo gobernante judío, constituido por estos grupos, que era llamado el Sanedrín, o el tribunal de Jerusalén, el tribunal judío, se reunieron para el juicio. Y algo similar es lo que leemos en el caso de Jesús en Lucas 22:6.
Lucas 22, 6, 6. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. En este tribunal del que estamos hablando se incluía entonces a los sacerdotes, se incluía a miembros de su familia y los ancianos, que eran personas muy respetadas por sus consejos, y también los que eran escribas, que eran profesionales, que podían considerarse maestros o expertos en las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que los escribas eran unas personas que se dedicaban al estudio de las escrituras en ese entonces. Para este momento en el que están ocurriendo estos acontecimientos, Anás seguía fungiendo como sumo sacerdote o como sacerdote principal, también se puede decir de esa manera. Vamos a leer Juan 18:3. En el juicio de Jesús, 18:13, y le llevaron, está hablando de Jesús, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y entonces este Anás era el que presidía el tribunal, no obstante que el titular, el que era verdaderamente designado, era Caifás. Anás había sido depuesto hacía un tiempo atrás, pero por su influencia él seguía preservando el poder. O sea que él era el poder detrás del cargo, pudiéramos decir así. Y era porque era una persona muy influyente, y a pesar de que Caifás era el titular, él seguía conservando ese poder. Y por eso es que vimos en ese pasaje que hemos leído que primeramente fue llevado Anás antes que al otro. Así que ellos dos eran las mismas personas que habían hecho el juicio al Señor Jesucristo. Eran exactamente las mismas personas. De esas otras personas que ahí se habla, de Juan y Alejandro, no se sabe mucho en la Escritura. Todos los comentaristas hacen referencia de que podían ser parientes cercanos o hijos de Anás, porque de hecho algunos de ellos llegó a ser sumo sacerdote mucho tiempo después. En el versículo 7 entonces dice: y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro fueron llevados por los guardias del templo al lugar del juicio para ser interrogados. Se supone que los pararon delante de todos ellos en forma circular, en presencia de todo el tribunal, que era numeroso. Nosotros por los versículos 10 de ese mismo capítulo 4 y por el versículo 14 podemos revisarlo. Podemos saber que también estaba ahí con ellos aquel paralítico, aquel hombre que había sido levantado y en el cual había sido hecho el milagro. En el versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es decir, que entonces ahí no solamente estaba Pedro y Juan, sino que también estaba ahí aquel que había sido paralítico delante de ellos. Entonces los apóstoles se les interroga como si ellos hubieran hecho algún crimen, como si hubieran cometido algún delito, con la complicidad de aquel hombre que era cojo, porque a ellos prácticamente los estaban imputando. Entonces el tribunal les pregunta con qué potestad o en qué nombre habían hecho ellos
la sanidad del paralítico? Esa es la pregunta fundamental de ese interrogatorio. Y los sacerdotes del tribunal querían saber con qué poder los apóstoles habían realizado aquel milagro y el nombre de quien lo había investido entonces de ese poder para hacerlo. Y aquí podemos ver nuevamente que a ellos no les importaba para nada el beneficio que aquel hombre había podido recibir. A ellos no les importaba eso, solo estaban preocupados por quién y cómo había se había hecho él sano. Solamente estaban preocupados, era por eso. ¿Quién había hecho esa sanidad? ¿O con qué autoridad la habían hecho los apóstoles? En el 8 dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro nuevamente empieza a hacer una confesión en público en su defensa y dice en este versículo que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles y los creyentes aquel día de Pentecostés, pero que el Espíritu Santo entonces continuaba en ellos. Es decir, que el Espíritu Santo entonces era el que los capacitaba para hablar sabiamente y para además hacerlo de forma valiente. Y ser llenos del Espíritu Santo, nosotros hemos hablado de este punto, ser llenos del Espíritu Santo no es hablar en lengua sectática, como nos dicen a nosotros en algunas iglesias. Empiezan a hablar en lenguas, hacer eso que hacen y dicen que están llenos del Espíritu Santo. O que la gente cae en el suelo, empieza a dar pataletas, entonces dicen que están llenos del Espíritu Santo. O pueden estar en una risa que los atrapa y decir que están llenos del Espíritu Santo. Pero por las Escrituras nosotros sabemos que eso es mentira, que todo eso es una falsedad. Ser llenos del Espíritu Santo entonces no es nada de eso. Ni el Espíritu Santo puede estar a veces sí y a veces no. El Espíritu Santo mora y habita en todos los que han creído en el Señor. Sin embargo, lo que puede ser llamado la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua. Es una experiencia continua de una vida que está controlada por el Espíritu Santo en todas las áreas de la vida, en todo momento y en todo tiempo. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo es de una persona que se nutre de la palabra de Dios de forma permanente y que por esa intimidad con Dios de forma permanente es lleno del Espíritu Santo para obedecer en todo tiempo. Esa puede ser considerado una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero para Pedro entonces, esto se convierte, ese interrogatorio se convierte para él en una oportunidad para predicarle el Evangelio a quienes eran los gobernantes y al pueblo de Israel. De tal manera que entonces él puede enfrentar la persecución a través de predicarles el Evangelio, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas 12. Y podía hacerlo porque esto es lo que el Señor les había prometido a ellos, como lo vemos en este pasaje. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.
Es decir, que entonces es el Espíritu Santo quien nos puede ayudar siempre que nosotros lo necesitemos para defender la verdad del Evangelio. Porque esa es una promesa que Dios a nosotros nos ha dado, al igual que a sus discípulos. De tal manera que entonces por esa llenura del Espíritu Santo entonces podía defender el Evangelio y hacer defensa de sí mismo. Continuamos en el 9 y 10. Puesto que hoy empieza a hablar el apóstol Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro entonces empieza a hablarle a esos que presiden el tribunal y a los que hacen las preguntas. Y él dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanada, o sea que Pedro, cuando empieza a hacer esa disertación, él hábilmente con su respuesta, él está cambiando la posible incriminación que le están haciendo desde la perspectiva criminal a un interrogatorio por un acto de misericordia que ellos han hecho. Es decir, que él empieza afirmando que no se les interroga por un delito, sino que se les está interrogando por el bien que Pedro y Juan han hecho. Es decir, que a ellos se les está interrogando es por una cosa buena que han hecho, de tal manera que entonces no hay nada malo de lo cual se les pueda entonces acusar, porque lo único que ellos habían hecho es que a quien era paralítico de nacimiento, ellos con el poder de Dios habían levantado de donde estaba. Ahora, en el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Es decir, Pedro está recalcando que eso que le va a decir, o sea, que sea bien notorio a todo el pueblo de Israel. Cuando él dice esto, le está diciendo que pongan atención a mis palabras. Todo el pueblo de Israel, y le sigue hablando, fíjense ustedes, le sigue hablando al pueblo de Dios. Dice, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es decir, que Pedro entonces los acusa directamente a ellos de la muerte de Jesús. ¿No habían sido acaso ellos quienes habían matado al Señor? Esos que estaban ahí eran los mismos que habían matado al Señor. Pero aún así, aunque había sido muerto en una cruz, tenía poder para sanar y para realizar milagros. Y de él viene entonces ese poder y autoridad que entonces ellos tenían para hacer eso que ellos hacían. O sea que esa es la respuesta que ellos le dan entonces al tribunal. Es decir que, y por ese, a quien ellos crucificaron, y ahí les dice nuevamente, y a quien Dios resucitó de los muertos, en el nombre de ese que estaba en presencia de ellos, por él habían sido hechas estas cosas. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos crucificaron y quien ha resucitado de los muertos, por él ese hombre que estaba en su presencia estaba entonces sano. Es decir, que entonces con la predicación
de Pedro se está poniendo a prueba a esos mismos hombres que condenaron a Jesucristo y que los habían hecho a ellos enemigos de Dios. Y les ratifica lo que tanto ellos negaban y lo que no creían, la resurrección de los muertos. Lo ratifica entonces en ese discurso que Pedro les hace en su defensa. Entonces los apóstoles, en resumen, predicaron la resurrección de los muertos por medio de Cristo y que solo por Él entonces se puede obtener. Entonces la resurrección de los muertos es la esperanza de los que creen en el Evangelio, pero que también es el dolor eterno de los que lo rechazan. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, porque por tu gracia, Señor, podemos compartir tu palabra, Señor, y poder reunirnos en tu nombre, Señor. Nosotros te pedimos, Padre Santo, que tu palabra pueda seguir edificando nuestras vidas, Señor, porque es el propósito de la iglesia, Señor, de que cada uno de tus hijos, Señor, que cada uno de tus santos, Señor, cada día podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que tu presencia y que tu ayuda, Señor, pueda cada día, Señor, llenarnos, Señor, para que seamos creyentes, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.